¿Cómo están mis estimados hermanos? Estamos entrando a nuestra semana número 5, febrero 20 al 26, en nuestro estudio. Nos toca esta semana los capítulos 19 al 23 de Justo González. Seguimos estudiando y conversando y discutiendo el cristianismo y la colonización. La lectura bíblica breve hoy día, quiero compartir unos versículos con ustedes que creo que tienen un poco de ver, mucho que ver con lo que vamos a estar estudiando esta semana. Colosenses 2.8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y también en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4, dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonio, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí obviamente vemos Pablo dando instrucciones que hay que tener mucho cuidado con, se podría decir, la pureza de la doctrina. Cuidado con que entran huecas sutilezas y genealogías y falsas doctrinas y filosofías. O sea, tenemos la palabra, tenemos el mensaje del Evangelio y tenemos que tener mucho cuidado en esos días y aún hoy día. Y por toda la historia hay que tener cuidado como iglesia, como cristianos bíblicos, de que el mensaje de la palabra de Dios no sea mezclada con filosofías y asuntos culturales, políticos, y que no vaya que no haya un sincretismo donde se están confundiendo los mensajes, el mensaje de la Biblia con otro mensaje. Obviamente es mucho más fácil decir eso que practicarlo, porque todos nosotros, seres humanos, por la historia, toda cultura, toda generación, batallamos con eso, porque nosotros somos hijos de una cultura. Somos parte de un ambiente económico, político, cultural, social. Entonces tenemos que siempre estar atentos y cuidadosos y siempre con la intención de cuidar que no vamos a confundir nuestras propias culturas, nuestras propias filosofías, nuestro ambiente con el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia aplica a toda cultura, absolutamente, por supuesto. El mensaje de la Biblia es transcultural, es transgeneracional, pero a la misma vez tenemos que cuidar que no se vaya a confundir con esas culturas y con esas generaciones. Y eso, como digo, es mucho más fácil decirlo que practicarlo. Y como vemos en estos capítulos de la semana pasada, como vamos a ver en estos capítulos de esta semana, a veces en la historia de la iglesia hubo mucha confusión. Bueno, seguimos esta semana y ustedes van a estar leyendo en González que de la conquista del Nuevo Mundo continúa. Y parte de esa conquista, por supuesto, y de mayor interés para nosotros, es la conquista cristiana, la evangelización. Sin duda, en esos días, la iglesia miraba a los pueblos indígenas y sus religiones como totalmente paganos, y los cuales eran. ¿Necesitaban el evangelio estas culturas indígenas? Por supuesto. Pero dos problemas mayores surgieron de nuestro punto de vista, y muchos problemas, pero estos son los más obvios para nosotros. Uno eran los métodos de evangelización, los métodos del evangelismo que usaban. Era un evangelismo por la fuerza, obligado, con engaño, con intenciones hipócritas, por medio de la guerra, por medio de la espada. Era la cruz en una mano, la espada en otra mano. Muchas veces el interés de los conquistadores, obviamente, de los evangelizadores, no era realmente una conversión, pero era tratar de apoderarse de las riquezas de los indígenas. El oro, ¿no es cierto? Ustedes saben esas historias, especialmente de Pizarro, ahí en el Perú. Demasiadas veces era convertirse o morir. Y a veces también era convertirse y después morir también. La otra consecuencia
de tales métodos era, como ya he dicho, el sincretismo. O sea, cuando hay una mezcla de creencias, una mezcla de religiones. Desafortunadamente, cuando hay esa conversión a la fuerza, cuando hay evangelización a la fuerza y no es una conversión sincera, hay un gran problema. En muchos casos, las creencias, las prácticas paganas, no más se esconden y se practican en secreto. A veces simplemente se reemplazan los nombres, los símbolos paganos con otros nombres, otros símbolos más aceptables. De esa forma, el dios pagano de tal montaña, o el dios pagano de tal selva, o el dios la diosa pagana de tal fruto, de tal campo, se le dio nomás un nombre de un santo, y eso lo aceptaban. Ustedes, me imagino, se encuentran aún hoy con evidencias del sincretismo, obviamente entre el pueblo católico, en Latinoamérica. O sea, el catolicismo que se practica, especialmente ese nivel popular, no es siempre el catolicismo oficial del Vaticano. Más bien está repleto de supersticiones y tradiciones antiguas. No solamente lo que nosotros a veces decimos, las supersticiones y tradiciones católicas que salen de Roma, pero añadiendo a todo eso hay supersticiones y tradiciones antiguas que son basadas más en las culturas indígenas que en la Iglesia Católica. Bueno, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de estos dos problemas? Conversión a la fuerza, el sincretismo. Bueno, se destruyeron, obviamente, civilizaciones completas. Otra consecuencia es que el cristianismo se llegó a ser identificado con la conquista, con el hombre blanco, con el invasor. El cristianismo no se entendió como una fuente de liberación, pero como una de opresión. Vamos a ver lo mismo más adelante, en la próxima semana. Lo mismo ocurrió en África y también en lugares en Asia. Batallamos aquí en Estados Unidos con las mismas consecuencias. Llegaron conquistadores, se podría decir, los conquistadores anglosajones, los blancos. Hubo opresión de los indios, los pueblos indígenas aquí en Estados Unidos. Y aún hoy día la gran mayoría de la población indígena, de las naciones indígenas de los Estados Unidos y en Canadá, consideran el cristianismo como la religión del opresor blanco. Sin embargo, durante estos tiempos que estamos estudiando, hubieron empresas misioneras realmente sinceras, y por ellas tenemos que estar agradecidos. Bueno, algunas preguntas para reflexionar mientras están leyendo esta semana. ¿Cuáles fueron algunas de esas empresas misioneras que eran sinceras y tuvieron algo de éxito? De su punto de vista, de su experiencia y de su país natal, la historia que relata González es la misma que aprendió en la escuela. ¿O dónde están parecidas, dónde hay cosas parecidas, dónde son similares, dónde hay diferencias? Y número 3, ¿cuáles son algunos de los resultados de la conquista que usted encuentra aún hoy día en su país? Resultados, consecuencias buenas, consecuencias malos, políticos, religiosos, económicos, culturales, etc. Ahora, esa última pregunta, piénselo bien, porque el foro de esta semana tiene que ver con todo eso, de la colonización, los resultados, las consecuencias culturales, religiosos, económicos, el sincretismo, con lo que ustedes están batallando aún, me imagino, hoy día a veces en sus ministerios. Esa pregunta va a estar en el foro y bueno, más claro de lo que yo acabo de decir, pero ahí está la pregunta y me imagino que va a haber una buena discusión esta semana en los foros. Y hermanos, otra vez quiero felicitarles porque cuando yo voy
y miro los foros, miro sus respuestas, miro sus discusiones. Veo que hay buenas ideas, buenas opiniones, hay una buena discusión en que están participando en los foros. Así que foro número 4 esta semana, prueba cortita número 4 también esta semana. Y con eso les voy a dejar con una oración y tengan una buena semana estudiando. Oremos. Señor, doy muchas gracias por estos estudiantes, por la semana que tuvieron y por el ministerio que tuvieron, sea donde sea que estén. Cuídalos, protégelos, esté con ellos esta semana, y sé que hay algunos que están viajando, están en viajes misioneros, hay algunos que están batallando enfermedades, hay otros que tienen otros obstáculos, Señor, pero que tu presencia, tu Espíritu Santo se siente, que lo sienten fuertemente en sus vidas esta semana. Cuídalos, protégelos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Tengan una buena semana y nos estamos viendo pronto.